Y la parte que vamos a estudiar el día de hoy, en el primer devocional que vamos a tener de primeramente Dios, de muchos devocionales más, si Dios lo permite, ¿verdad? Si Dios quiere y Dios permite que eso se lleve a cabo, va a estar en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Va a ser nuestro primer devocional, primeramente Dios, de los próximos devocionales que vayamos a tener. ¿Qué es un devocional? ¿Qué es un devocional? Un devocional viene de la palabra devoción. Devoción, que significa veneración, fervor, contemplación, amor. ¿Hacia quién? Pues hacia la palabra de Dios y hacia Dios, obviamente. Entonces, vamos a tener un devocional, una pequeña meditación, una veneración, una contemplación de la palabra de Dios en amor hacia a Dios y su palabra. Vamos a Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. No sé si usted ha escuchado esta frase antes. Esta frase es, quizás la haya escuchado, dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Quizás usted la haya escuchado en alguna ocasión, lo cual nos hace entender o analizar, pensar un poco en lo que esta frase dice. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes a futuro, cuéntale qué tienes planeado para tu vida, qué tienes planeado hacer, y Dios se va a carcajear, ¿verdad? Dios se va a reír porque Dios conoce el futuro. Usted y yo no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. Por lo tanto, Dios se ríe porque se da cuenta de que no entendemos qué es lo que viene para nosotros en un futuro. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Lo voy a leer en dos versiones. La primera versión va a ser Reina Valera 1960 y la siguiente va a ser una versión diferente. Dice el versículo 13: vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y vamos a traficar y vamos a ganar. 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos entonces a la escritura y nuevamente, y ahora usted puede acompañarme en la versión que usted tiene ahí. Voy a leer una versión diferente. Dice en esta versión, presten atención ahora, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos allá un año y haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Interesante este pasaje, este pequeño devocional. ¿Qué podemos aprender de esta lectura? Bueno, la primera parte que quiero que vayamos y analicemos es esta. El primer versículo de Santiago, capítulo 4, el versículo 13. El primer versículo, si lo volvemos a leer en Reina Valera, dice: vamos ahora, lo que decís hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Lo primero que podemos aprender del versículo 13 es, número uno, que nuestros planes no son los planes de Dios. Usted puede hacer muchos planes, usted puede planear, analizar, hacer cálculos, organizarse, soñar a futuro de lo que será el día de mañana, pero el día de mañana no le pertenece a usted. El día de mañana no me pertenece a mí. El día de mañana le pertenece a Dios. La mayoría de las personas dan por hecho que estaremos vivos el día de mañana, o damos por hecho que estaremos vivos el día de mañana.
Le quiero hacer una pregunta y si usted gusta comentarlo, va a aparecer ahí en la pantalla como vieron que apareció ahorita un comentario. Simplemente escríbalo ahí en los comentarios en Facebook y va a aparecer el comentario en la pantalla para que todos lo miremos y quede en el video. Nada más le pido que lo haga con orden, lo haga con decencia, no diga cosas indebidas porque si no tendré que quitar estos comentarios. La mayoría damos por hecho, les decía, que viviremos y estaremos con vida mañana. ¿Quién de ustedes, hermanos y amigos que nos están escuchando, piensa en este momento, está pensando, no, mañana yo no voy a estar con vida? O quizás, no mañana, quizás dice, el próximo mes yo no voy a estar con vida. O quizás, no el próximo mes, quizás el próximo año ya no voy a estar con vida. O quizás, no el año, quizás la próxima década, en los próximos 10 años, no voy a llegar a 10 años más, ya no voy a estar con vida. ¿Quién de ustedes ha pensado, ya no voy a estar con vida mañana, en una semana, en un mes, en un año, en una década? ¿Cuántos de nosotros pensamos eso? Le aseguro que muy pocos de nosotros creemos que mañana no vamos a vivir. La mayoría de las personas pensamos que el día de mañana es seguro, que el día de mañana va a ser como hoy, que el día de mañana va a ser exactamente igual, que vamos a despertarnos, vamos a ir a hacer nuestras labores diarias, vamos a comer, vamos a ver a nuestra familia, vamos a tener todo lo que tuvimos hoy en día. Y lo damos por hecho de que el día de mañana ya lo tenemos seguro, que ya está, de hecho, asegurado para nosotros. Lo que podamos hacer o no podamos hacer en el futuro, sea inmediato el día de mañana, sea en 10 años, no depende de nosotros, es lo que está diciendo este pasaje de Santiago. Los planes de nosotros no son los planes de Dios. ¿Cuántas personas no se ha puesto a pensar usted cada vez que hablo con familiares, con hermanos de la iglesia, con conocidos? Cada ocasión siempre surge alguien. ¿Te acuerdas de tal o cual persona? Sí, sí me acuerdo. Pues falleció este año, falleció ayer, falleció hace un mes, falleció de COVID, tuvo un accidente, murió de tal enfermedad, tuvo tal percance y ya no está. Todos pensaríamos, todos nuestros amigos siguen con vida, todas las personas a nuestro alrededor están bien y tienen asegurado el día de mañana, pero nuestros planes no son los planes de Dios. Sus planes y nuestros planes no son los planes de Dios. ¿Cuántas personas no planearon hacer cosas? De esas personas que ya se nos adelantaron en el camino, de esos hermanos en Cristo que ya no están entre nosotros. ¿Cuántos planes tendría si usted hubiera podido hablar con ellos antes de ese día que partieron y le hubiera dicho, ¿qué planes tienes a futuro, mi hermano? ¿Qué planes tienes para tu familia, para tu trabajo, para todas esas cosas que quieres hacer? ¿Qué nos contarían? Quizás infinidad de planes que tendrían. Quiero encontrar un mejor trabajo. Voy a acabar de pagar mi casa. Voy a ampliar mi casa. Voy a pagar la colegiatura de mis hijos. Voy a conocer a mis nietos. Y empiezan un montón y infinidad de planes que tenían para ellos. Y para su vida, para su familia, para sus seres queridos. Pero los planes de ellos no era el plan de Dios. Así es que caemos en el primer error, y este es un error muy grande que tenemos todos, aún cristianos y no cristianos. Dar por hecho que tenemos seguro el día de mañana. Por eso empieza en el versículo 13. Aquellos que dicen, mañana iremos y trabajaremos y tendremos tantas cosas y haremos y haré la fiesta para mi hija y festejaremos todos y estaremos contentos. Y nunca llegó a ese día usted. Y nunca se realizó ese plan que tuvo. ¿Por qué? Porque sus planes no son los planes de Dios. No son los planes de Dios y no lo hemos logrado entender. Dios quiera que con esto que estamos viviendo en esta pandemia, y yo estoy asombrado porque nunca en mi vida que tengo, mis 40 y tantos años, nunca había experimentado un año en que se fueran tantas personas, conocidas, hermanos, familiares, que se fueran en un corto periodo de tiempo, que tantas personas partieran. Y quizás habíamos hecho planes
para futuro con ellos. Quizás teníamos planes a futuro a realizar y ya no están. Porque nuestros planes no son los planes de Dios. Esa es la primera parte que podemos aprender de Santiago 4:13, en el versículo 13. Ahora vamos al versículo 14. ¿Qué podemos aprender en el versículo 14? En el versículo 14, si lo vamos y lo leemos nuevamente, dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender aquí, mis hermanos y amigos, es que todos hacemos planes a futuro sin contemplar esto importante, que nuestra vida es muy corta, que no tenemos control sobre el día de mañana, que no tenemos control sobre el futuro, sobre lo que nos espera. Desconocemos el futuro. Por eso dice la Escritura nuevamente: cuando no sabéis lo que será mañana, cuando no tenemos el conocimiento de qué va a pasar el día de mañana. ¿Quién sabe lo que va a suceder el día de mañana? ¿Sabe usted cada uno de los detalles de lo que va a pasar mañana? Usted y yo no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y usted y yo no tenemos control de nuestro futuro. No tenemos control sobre el día de mañana. Usted dirá: sí, pero hay que hacer planes a futuro. Sí, no le estoy diciendo que no haga planes, pero nos enfocamos tantos en los planes que nos olvidamos que nuestra vida es muy breve. Que nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Es tan frágil como ese vapor que se llama la neblina. No se puede palpar, se siente, pero no es ni siquiera denso. Es algo tan pasajero que simplemente cuando sale el sol deja de existir. Había alguna ocasión algún escritor que decía las 1000 o las millones de maneras de morir, diferentes de morir. Y sí, es verdad. El ser humano tenemos 1001 formas por las cuales somos realmente frágiles ante esta realidad en la que vivimos. No tenemos control sobre el día de mañana, no tenemos control sobre el futuro. Y a veces no lo hemos entendido. Y hacemos planes sobre planes sobre planes. Dice: buenas tardes, bendiciones. Claro que los planes de nosotros no son los de Dios. Dios nos dice que tenga que reservar para nosotros es perfecto, y a la hora que Él diga: bendito Padre Celestial que me da otra oportunidad de vivir. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Dice, se borró de ahí, pero dice que me dio otra oportunidad de vivir, de tener más fe en Él, que mis planes están equivocados. Exacto. Es ante la adversidad que nos damos cuenta de la fragilidad de lo que somos nosotros y que pensamos tener control sobre todo. Todo lo tengo controlado. A veces decimos: yo estoy en el control de todo. No es cierto. Basta con una enfermedad, basta con un accidente y nos damos cuenta de que no tenemos control absolutamente de nada. Todos los planes que teníamos se vinieron abajo. No sabemos qué será el día de mañana, no sabemos nuestro futuro. No tenemos control sobre nuestro futuro, dice Santiago, versículo 14. ¿Qué más vemos ahí? El tercer punto que vemos en Santiago, pero ahora en el siguiente versículo. La tercera cosa que vemos en Santiago lo encontramos en el versículo 15. Dice: en lugar de lo cual, interesante cómo empieza este versículo. En lugar de hacer esas cosas que haces en el 14 y en el 13, perdón, y en el 14, en el 15 deberías de decir: si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Debemos de poner, nos está diciendo Santiago, versículo 15, que debemos de poner nuestro futuro en las manos de Dios. O sea, decir: si Dios me permite hacer estos planes que he hecho, si Dios me da el privilegio de poder vivir mañana, si Dios me da ese regalo hermoso de poder tener salud el día de mañana, de poder ver a mis hijos crecer, de poder no sé, abrazar nuevamente a mi hijo, a mi familia, a mi padre, a mi madre, qué sé yo. Si Dios me da ese privilegio el día de mañana. Pero hablamos a veces con tanta soberbia, como nos dice aquí en Santiago, que ya estamos haciendo planes y dando en nuestra mente por seguro que mañana vamos a tener esas cosas, cuando no sabemos qué va a ser el día de mañana. Cuando nuestro mañana, nuestro futuro,
no depende de nosotros, depende de Dios. Si Dios quiere, dice la Escritura. Tomar en cuenta que sí podremos hacer o no hacer en el futuro, cosas que podamos o no hacer, todo depende de Dios. El poder llevar a cabo esas cosas depende de una cosa tan insignificante. Y usted dirá, ¿cuál es esa cosa insignificante? Que siga con vida. Porque si no tenemos vida, no importa qué tan perfectos sean sus planes o mis planes, no se van a llevar a cabo. Depende de que Dios nos permita y nos siga dando ese regalo de tener vida y salud. Debemos pronunciar y decir con nuestra voz, ¿verdad?, que Dios está en control de todo. Por eso dice, en vez de decir, mañana voy a hacer esto, no se te olvide decir, si Dios quiere, si Dios me lo permite, si Dios me da ese regalo de poder llevarlo a cabo, si Dios me permite mañana poder ir a trabajar, si Dios me permite poder tener eso que he planeado y que he deseado tanto tiempo y por lo que he trabajado, si Dios quiere. En vez de tener esa actitud de que yo estoy en control de todo absolutamente. Debemos pronunciar, hermanos, nos dice Santiago, pronunciar y decir con nuestra voz que Dios está en control de todo. ¿Por qué digo esto? Bueno, vuélvalo a leer. ¿Qué es lo que debemos de pronunciar? ¿Qué es lo que debemos de creer y estar seguros de ello? Y número 2, ¿qué es lo que debemos de pronunciar con nuestra boca de lo que realmente creemos en nuestro corazón? ¿Qué debemos pronunciar? Si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, nada importa de lo que hagamos. Dice el versículo 15. En lugar de hacer planes y conquistar al mundo, ¿verdad? No sé si usted recuerda esas caricaturas de Pinky y Cerebro, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, Cerebro? Tratando de conquistar al mundo. Todos los días quería conquistar al mundo y nunca le salían sus planes. ¿Por qué? Porque él siempre tenía, en nuestra mente estamos conquistando al mundo, en nuestra mente ya somos millonarios, en nuestra mente ya tenemos todo lo que soñamos y... No, el día de mañana no depende de nosotros, depende de nuestro Dios. Y debemos de entender y confesar, decirlo con nuestra boca, que nuestro mañana depende de Dios. Dice en el versículo 15, en lugar de decir tus planes, deberías de decir, ¿qué deberíamos de decir? Si el Señor quiere. Si Dios me da el privilegio, amén, ¿verdad? Si Dios me da el privilegio, si Dios me da ese regalo tan hermoso de poder seguir teniendo vida, si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Así es, hermano, yo solo le pido a Dios que el tiempo que me preste de vida se haga su voluntad y no la mía. Y me dé sabiduría que esté preparada para cuando Él me llame. Amén. Si Dios quiere su voluntad, ¿verdad? Debemos de respetar su voluntad, ¿verdad? Si Dios lo permite, si Dios lo quiere, si es su voluntad. Nuestros planes deben de estar de la mano con la voluntad de Dios. Declarar y decir las palabras literalmente lo que sentimos y lo que creemos. Si Dios quiere, mañana, y Dios nos permite, mañana haremos tal o cual cosa. No es que Dios no quiera que hagamos planes, sino que debemos de poner a Dios y reconocer que ese plan se va a llevar o no se va a llevar a cabo dependiendo de la voluntad de Dios, si Dios nos lo permite. ¿Qué más aprendemos de Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17? Cuarta cosa que aprendemos o que nos enseña Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17. Cuarta cosa. Cuando no entendemos esto principal, esta verdad absoluta, nos estamos jactando nosotros mismos y somos soberbios ante Dios. Porque cuando hacemos planes y no tomamos en cuenta a Dios y ni siquiera decimos si Dios me permite, ni siquiera esa frase que no es difícil de decirla, no es complicada y no basta con decirla, hay que realmente interiorizarla y sentirla y estar convencido de ello porque es una realidad. Los planes que hagamos, a final de cuentas, si Dios no nos presta ese regalo de la vida y de la salud, no se llevarán a cabo. No se realizarán. Y cuando no entendemos este principio tan básico, estamos siendo soberbios. ¿Sí sabe qué significa la palabra soberbio? Ahorita, antes de ir a explicarle esas dos palabras de jactancia y soberbia, quiero que me acompañe a leer el versículo 16. Santiago capítulo 4, pero ahora el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante
es mala. Ok, hermano, ¿qué significa soberbia? Soberbia, si usted la busca en el original griego, significa vanagloria, sentirse superior a los demás, inclusive sentirse superior a Dios y no necesitar de Dios, ser tan altivo, tener tanta gloria hueca dentro de nosotros que decimos, yo no necesito de Dios, yo tengo todo en control en mi vida, tengo todo controlado. Tengo todo disponible para el día de mañana, como aquel rico que nos narra la escritura, ¿verdad? Alma, muchos bienes tiene para muchos años, come, regocíjate, bebe. Y la respuesta del Señor en esa escritura, en los evangelios, nos dice, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todos esos planes que tenías, de gozar lo que habías trabajado y lo que habías almacenado, ¿de quién van a ser? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. No era el problema de que hubiera almacenado y hubiera trabajado para tener. No era el problema, el plan en sí. El problema era que estaba ignorando que su vida dependía de Dios. El problema es que no sabía que él no puede tener la seguridad del día de mañana. Sino eso depende de nuestro Dios. Eso es ser soberbio, tener una gloria vana, decir, yo no necesito de nada, tengo todo solucionado, yo tengo todo bajo control, yo no necesito de Dios, yo el día de mañana voy a vivir y voy a vivir 100 años más. Ese es ser soberbio. Y no entiendes que tu vida es como una neblina y depende de la voluntad de Dios. ¿Qué es jactancia? Jactancia significa gloriarse. Gloriarse uno mismo. En vez de darle la gloria a Dios, en vez de darle esa atribución a Dios de que dependemos de Él, decir, no, yo no dependo de Dios, yo dependo de mí mismo. Y me siento grande porque siento que dependo de mí mismo, no dependo de Dios. Me vuelvo soberbio, me vuelvo altivo, me vuelvo gloriándome a mí mismo, queriendo la honra hueca de los demás. ¿Qué quiere decir estas dos palabras juntas? Quiere decir que estamos buscando gloriarnos a nosotros mismos, pero es una gloria hueca. Es una gloria sin sentido, porque todo depende de Dios. Toda jactancia, toda gloria que buscamos para nosotros mismos es hueca. Es hueca. De nada sirve que te sientas tan altivo. Nunca podremos ser más grandes, más sabios y más poderosos que Dios. Nunca. De hecho, nuestra vida depende de Dios. Entendamos este principio. No nos jactemos, no hagamos planes a futuro y digamos, yo tengo todo bajo control, yo no necesito de Dios, porque nuestra vida es frágil y depende de Dios. Y tenemos que entender que nuestro futuro está en las manos de Dios. Y en el cuarto, tenemos que entender este principio en nuestra vida y reconocer y decir, si Dios quiere, si Dios me permite. Quinta cosa. Y aquí encierra la conclusión Santiago en el versículo 15. Resume todo lo que acaba de decir del 13 en el versículo, 17. Dice, versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir con esto Santiago? Pues de que viene hablando. Viene hablando de personas que hacen planes a futuro, viene hablando de personas que piensan que tienen la vida comprada y el control de su vida y nunca le dan la gloria a Dios, buscan la gloria para sí mismos, nunca reconocen que su vida está en las manos de Dios. Si tú sabes, hermano, mi amigo, y entendiste en este mensaje, en esta tarde, que tu vida depende de Dios, que tus planes dependen de la voluntad de Dios, que el que puedas ir a trabajar mañana depende de Dios, que el que puedas tener vida y salud mañana depende de Dios, y aprendiste eso, y no sigues y no das gracias a Dios por eso que Dios te permitió tener, y no dices, mañana haré si Dios lo permite, si Dios quiere, y no reconoces la soberanía de Dios y la grandeza y el poder de Dios y la autoridad y la capacidad de Dios para decidir si te lo permite o no en tu vida, estás cometiendo pecado. Si sabes que tienes que poner a Dios en primer lugar en tus planes, que tienes que poner a Dios en primer lugar en tu vida y decirlo con tu boca, si Dios me permite hacer esto, haré tal cosa, haré tal cual negocio, iré acá, iré allá, traficaré, y decirlo.
interiorizarlo y sentirlo realmente. Si no lo hacemos así, estamos cometiendo pecado. Porque ya sabes hacer lo bueno. Porque mi amigo, mi hermano, ya lo estudiamos en esta noche. Las 4 cosas antes del versículo 17 de lo que no debemos de hacer y lo que sí debemos de hacer. Debemos de decir y saber y tener por seguro en nuestra vida esta frase: si Dios quiere, si Dios lo permite, y si entendemos que todo depende de Dios y no lo creemos y no lo decimos, estamos cometiendo pecado, porque sabemos hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y si no lo hacemos, es pecado. Si no lo decimos y lo exteriorizamos para que los demás se den cuenta de que nosotros entendemos que Dios está en control total de nuestra vida y de la vida de ellos, es pecado. Así es que hágase un hábito, hágase a la idea de mencionar siempre, trate de mencionarlo todo el tiempo. Mañana voy a ir a trabajar, si Dios quiere. Mañana ir a la escuela, si Dios me permite. Voy a salir de esta enfermedad, si primeramente Dios me lo permite. Tendré familia, si Dios me permite. Me casaré, si Dios lo permite. Porque si usted no lo sigue reconociendo, eso de Dios, esa cualidad de Dios, dice la Escritura, al no hacerlo, es pecado. Vamos a un pasaje de la Escritura para que entendamos el porqué de esta explicación de Santiago. Y quiero que me acompañen a Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 13. Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 13. Dice la Escritura, voy a leerlo en 2 versiones nuevamente. Porque mis pensamientos, dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dice Dios, como vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice Dios, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Note, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. 13. En lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de ortiga crecerá arrayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Déjame leerlo en esta versión. Isaías capítulo 55 versículos 8 al versículo 13. Versículos 8 al 13. Dice en esta versión, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran ustedes imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, de igual forma mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hace crecer el grano, producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes, las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde antes crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al hombre del Señor. Será una señal perpetua de su poder y de su amor. Más grandes que nuestros caminos son los caminos de Dios. Más grandes que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Así es que no pretendamos tener el control de toda nuestra vida y decir, yo estoy en control absoluto. Yo sé lo que quiero para mi vida. Yo tengo todo ya planeado y hecho y voy a hacer y voy a ir. Si Dios quiere. Porque tus planes quizás no son los planes de Dios. Porque tus caminos no son los caminos de Dios. Así como son más grandes los cielos que la tierra, así son más grandes los pensamientos de Dios y los planes de Dios para tu vida que los planes que tú has hecho para tu propia vida.
Así que pongamos a Dios en ese primer lugar y espero que hayamos aprendido algo en esta tarde. Ese era el pequeño devocional que les traía. Analicemos todo lo que estamos viviendo en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo tan caótica, y reconozcamos que muchas personas hicieron planes y sus planes no se llevaron a cabo. Quizás porque nunca dijeron si Dios quiere, si Dios permite, y Dios les mostró que Él está en control de todo. Él está en absoluto control. Él conoce el futuro. Él sabe lo que va a pasar con nosotros. Él tiene el control absoluto de todo. ¿Por qué no decir si Dios me permite? Si Dios quiere. Mostrar humildad. Recuerda lo que dice la Escritura, porque el que se humilla será enaltecido. Pero si usted se enaltece, se vuelve soberbio y dice yo no necesito de Dios para mis planes, será humillado. Vamos entonces a hacer una oración y acompáñenme en esta oración. Señor y buen Padre, que mora en los cielos y en la eternidad, Señor, vamos ante su presencia en esta tarde, humildemente reconociendo, Padre, de su sabiduría, de su poder y de su gloria eterna y magnificencia. Ayúdenos, Padre, a caminar en su sabiduría, Padre, y a caminar con humildad, con sumisión y obediencia, Padre, ante usted, reconociendo que como humanos no comprendemos todos sus caminos, Padre, porque sus caminos son mucho más complejos, muchísimo más complicados que lo que nosotros pudiéramos siquiera soñar. Pero, Padre, sabemos que todas sus decisiones, que todos sus caminos, Padre, son justos y son correctos. Aun y cuando para nosotros, Padre, parezcan sin sentido, Padre, usted toma decisiones justas, correctas y llenas de amor para nuestra vida. Gobierne, Padre, nuestras vidas. Gobierne, Padre, nuestras familias y ayúdenos, Padre, a tener un corazón humilde para sujetarnos a su voluntad, Señor. Para tener la confianza, de esa confianza, Padre, que tiene todo niño pequeño en su Padre. Esa confianza que teníamos cuando éramos pequeños y corríamos ante los brazos de nuestro Padre y nuestra Madre para que nos protegieran, para que nos ayudaran a decidir y a tomar las decisiones más seguras para nosotros, más protectoras para nuestra vida, Padre. Ayúdenos a no ser soberbios y a entender que necesitamos de nuestro Padre Celestial, que es usted cada día. Señor, le rogamos y le pedimos por aquellas personas que siguen aún en el hecho del dolor, en la enfermedad, y aún y cuando están en padecimiento, en sufrimiento, aún y cuando ven que sus planes no se han realizado, se han truncado, Padre, porque usted no les permitió realizar esos planes, Padre, aún siguen con un corazón lleno de soberbia y de altivez, Padre. Hablan de esos corazones, Padre, hablan de esas mentes que son duras, Padre, que no quieren doblegarse ante usted y reconocerle que usted está en control de todo en este mundo. Sea con ellos, Padre, y ayúdelos a reflexionar y a reconocer que necesitamos de usted, que necesitamos acercarnos a usted y ponernos a cuentas, Padre, con usted para el día que usted nos llame a cuentas por cualquier cosa y situación, enfermedad, accidente o cosa que suceda en nuestra vida. Estemos preparados, Padre, para llegar ante su presencia felices, contentos y no llenos de angustia y de incertidumbre de no saber lo que pasaría con nosotros el día de ese juicio final. Sea con nosotros, Padre, y cuídenos siempre. Cuida a todos nuestros hermanos que nos escucharon en esta tarde. Bendiga sus hogares, Padre. Bendiga sus familias, si así es su voluntad. Y también a aquellos nuestros amigos que aún no han entregado su vida a usted, no han obedecido el Evangelio. Sea con ellos, Padre, también sea de bendición para sus hogares, para su familia, Padre. Y ayúdelos a vivir humildemente, Padre, y que podamos en cada momento de nuestra vida, cada plan que tengamos, cada actividad que queramos realizar, que siempre vaya incluido usted, Padre, que siempre podamos decirlo, pero no como una frase trillada, Padre, pero no como una frase solamente de labios hacia afuera, sino desde el interior de nuestro corazón, que podamos decir y hablarlo, Padre, con sonido, con nuestra boca, exteriorizarlo y decir si usted lo permite. Si Dios quiere, si nuestro Padre nos da ese privilegio, si mi Padre Celestial me permite, Padre, que podamos realizar las cosas que hemos planeado y que hemos decidido vivir. Padre,
Perdone nuestras muchas faltas, Señor, pues tenemos muchas cosas que cambiar en nuestra vida, pero encomendamos nuestra vida en sus manos, Padre, confiando en que usted estará ahí para nosotros. Se lo pedimos y se lo rogamos todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en este devocional. Les damos muchas gracias, esperando en Dios que hayamos aprendido algo y que podamos decir desde el corazón, desde muy internamente, con esa confianza: si Dios quiere, si Dios lo permite, haremos todas estas cosas. Dios nos los bendiga, mis hermanos, a todos. Cuídense mucho y los esperamos también, si Dios lo permite, en la próxima clase el jueves. Si Dios nos da libertad, si Dios nos da vida y salud, esperamos verlos por ahí en la próxima transmisión, y si no, en el servicio de adoración.